Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Proverbios, capítulo 3 del libro de Proverbios. Y vamos a leer todos juntos el versículo número 6. Capítulo 3 de Proverbios, versículo número 6, vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios así: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, te damos gracias por la bendición de poder estar juntos en este lugar y cantarte, Señor, cantar salmos a tu nombre, reconocerte en nuestras vidas. Y en esta hora queremos pedirte, Dios, que dispongas nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a poder entender tu palabra, a ser atentos y poder conocer aquellas cosas que tienen que ver con nuestra vida, lo que vamos a considerar el día de hoy. Que podamos ver aquellos aspectos que tú quieres seguir trabajando en cada uno de nosotros y que esperas de nosotros corrección y obediencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, este pasaje que leímos menciona la palabra caminos y menciona la palabra veredas, ¿verdad? Y por ahí habla de enderezar. Un camino, pues un camino se usa para desplazarnos de un lugar a otro, ¿verdad? Como personas nos desplazamos de un lugar a otro. Vehículos se desplazan de un lugar a otro a través de un camino, ¿verdad? Cualquier objeto puede ser desplazado incluso a través de un camino. Y entonces en ese sentido podemos decir, ese camino es real, es algo físico, es algo tangible, es algo que podemos ver. La senda, pues simplemente de manera general podemos decir es un camino simplemente más angosto. Esto es importante considerarlo. Una senda es un camino más angosto y por supuesto también pasa gente a través de una senda. Pero también podemos entender camino como algo abstracto, algo incluso podríamos decir espiritual, algo que no se puede tocar o algo que no se puede ver. Por ejemplo, yo creo que hemos escuchado, o a lo mejor hasta alguna vez lo hemos dicho nosotros, ¿verdad? Quiero encontrar mi propio camino en la vida. Cuando utilizamos la palabra camino en ese sentido, lo hacemos de esa manera abstracta, de esa manera espiritual. Bien, dice el Señor Jesús también en ese sentido: yo soy el camino, la verdad y la vida. En este sentido de camino, ¿verdad? Como una forma abstracta o espiritual, Él nos dice: yo soy el camino. Así que, si Él dice que Él es el camino, ¿hacia dónde? Nos dice: soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene ¿a quién? Al Padre, si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que el camino tiene un sentido, tiene una dirección, ¿verdad? Tiene un final. El camino que sigamos entonces tiene un sentido. Es importante considerarlo. Si nosotros vamos aquí al Metro Oceanía, ¿verdad? Allí tengo dos opciones. Hay dos sentidos que puedo tomar en el Metro Oceanía. Un sentido es hacia Politécnico y otro sentido es hacia Pantitlán. Son dos sentidos. Un camino tiene entonces un sentido. Puedo hablar sentido norte, sentido sur, ¿verdad? Sentido hacia el este, sentido hacia el oeste. Y quisiera agregar sentido hacia arriba y sentido hacia abajo. Un camino entonces tiene sentidos. El camino que el Señor Jesús nos ofrece y del cual nos habla al presentarse a sí mismo como camino es en dirección ¿a quién? Al Padre. Es importante considerar esto porque lo que vamos a estudiar hoy
es una alerta para nosotros. Es una alerta de parte de Dios, es una advertencia, un aspecto de nuestras vidas que debemos de cuidar. ¿Por qué? Si nosotros desviamos ligeramente la dirección del camino que nosotros estamos llevando, a lo largo, al paso del tiempo, vamos a estar muy alejados del camino original. Si desviamos un poquito nuestra mirada, con un poquito que lo hagamos, del camino original, al paso del tiempo, vamos a estar muy lejos de él. De ahí entonces que viene la exhortación de nuestro Dios. Reconócelo. ¿A quién? A Dios. En todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y eso ya nos pone a pensar, ¿enderezar? ¿Enderezar de qué o por qué hay que enderezar? ¿Por qué razón? Bueno, dice Proverbios 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué esta alerta de parte de Dios? ¿Por qué esta advertencia? ¿Por qué este señalamiento acerca de una ligera desviación en el camino? Porque dice Dios en su palabra, hay caminos que a nosotros nos parecen derechos. Hay caminos que a nosotros nos parecen correctos. Nos parece que vamos bien. Normalmente tomamos decisiones y casi siempre pensamos que estamos bien en la decisión que hemos tomado y no consideramos que pudiéramos estar equivocados. Damos por hecho que estamos bien. No nos detenemos ni un momento, pero por eso dice el Señor, a ti te puede parecer correcto este camino. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, que le parecen correctos, pero el final de este camino es camino de muerte. Ya no se parece, este final ya no se parece al camino que nos está presentando el Señor Jesús. Yo soy el camino hacia el Padre. Y este camino que a nosotros nos parece correcto, su final es camino de muerte. Entonces ahí tenemos una alerta, una advertencia de parte de Dios. Y seguimos con esto. Capítulo 16 de Proverbios, versículos 1 y 2, dice así. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. El hombre dispone, ¿verdad? Pero el que da la última palabra es Dios. El hombre hace planes, no está mal que hagamos planes, no está mal, pero siempre será Dios el que nos dé la última palabra. Así que dice, del hombre son las disposiciones del corazón, pero del Señor es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero es Dios el que pesa los espíritus. Todo lo que yo decida siempre me va a parecer limpio, me va a parecer correcto, pero Dios es el que conoce, ¿verdad? Y también ha de manifestar las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Dice este mismo pasaje, Proverbios 16, versículo 1 y 2, pero en la Nueva Traducción Viviente dice así: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Esto es una realidad de nosotros, hermanos, entendámoslo así porque nos lo dice el Señor en su palabra. Las decisiones que nosotros tomamos casi siempre nos parecen correctas, ¿sí? Casi siempre nos parecen correctas. Pero ¿qué tal si nos detenemos un poquito, ¿verdad?, a pensar ante los ojos de Dios la decisión que estoy tomando, el camino que estoy llevando? Poner tal vez un poco en duda para reflexionarlo primeramente delante de Dios y conocer de parte de Dios su plan y su propósito. Voy a plantear 3 ejemplos. Y como dice la misma escritura, y 1/4 adicional.
¿En dónde podemos nosotros encontrarnos en esta situación de desviar mi camino? Bueno, vamos a ver en un solo punto estos elementos: las riquezas, la vanagloria, los placeres, las borracheras. Dios habla en su palabra de todo esto. Vamos a considerarlo en un solo punto. Son situaciones en las que alguien se podría encontrar. Dice Proverbios capítulo 23, versículos 17 y 21. Voy a empezar aquí y después me voy a regresar. Capítulo 23, versículos 17 hasta el 21 dice así: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Tu corazón no tenga envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Dios todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Dice, y me llama mucho la atención, ¿verdad? Esta parte, versículo 19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Si empezamos a leer desde el versículo 1 de ese capítulo 23, hay unos consejos que viene dando el Señor. Y entonces aquí dice, endereza tu corazón al camino. Evidentemente que le está hablando a alguien que ya desvió su camino. Para dar ese consejo, para dar esa exhortación, es que ya se desvió de su camino. Por eso, endereza tu corazón al camino, el camino que tú conoces, el camino que te ha sido enseñado de parte de Dios. Pero considera esto, en algunos aspectos podrías estarte desviando. Entonces me regreso al versículo 1 de ese capítulo 23, que va a empezar a decir de esta manera: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Y me siento allí, me detengo allí, perdón. Resulta que es alguien que está mirando a su alrededor, es invitado, considera todo lo que está delante de la mesa, y entonces existe ahí la posibilidad de que tenga codicia en su corazón, que veas las riquezas, que veas, mira cómo son las cosas aquí en este ambiente, ¿verdad? Ve y entonces codicia en su corazón. Por eso el consejo: pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, esto es engañoso. Y viene entonces una palabra, versículo 4, no te afanes por hacerte rico. Es decir, que ese momento en el que se sentó a la mesa, vio los manjares y los codició, despertaron en él la intención de hacerse rico, así como lo que está viendo. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Así que entonces, ahí está esa ligera desviación. Estoy mirando, me llama mucho la atención y empiezo a codiciarlo. Y el consejo de parte de Dios: no te afanes en hacerte rico. Cuando nosotros nos podemos dar cuenta que hay un afán? ¿Cuándo nos damos cuenta de que hay un afán? Cuando aquello en lo que está puesto el afán empieza a tomar el primer lugar en mi vida y saca a Dios del primer lugar en mi vida. Ese es el lugar que debe de ocupar Dios para mí. Pero cuando me afano, entonces le presto más atención a ese aspecto de mi vida. Eso es lo que está sucediendo. Y entonces me estoy desviando ahí ligeramente me estoy desviando. Al paso del tiempo me voy a dar cuenta que muy probablemente ese era camino de muerte, porque me desvié. Dice el Señor: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Y nuestro Señor Jesucristo también nos habla acerca de esto, de los afanes. ¿Qué provecho tendrá si el hombre gana del mundo? ¿Qué provecho tendrá?
Ahí es entonces en donde podemos aplicar sabiduría, hacer caso a la voz de Dios, ser prudentes y desistir. Y dice todavía más en el versículo 5, ¿has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Palabras que también encontramos en el Señor Jesús. Esto no es nada. Bien, entonces llegamos al versículo 17 nuevamente y ahora, ya hilando ese pensamiento, nos dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Si tú tienes envidia por lo que estás viendo en ellos, cuidado, te van a atraer, te van a inclinar, van a llamar tu atención incluso para decidir hacer las cosas mal, como muchos de ellos las hacen. Salmo 73 habla de esto, y hay para leerlo, ¿verdad? Salmo 73, y dice Asaf, por poco y resbalo mis pies. Al leer todo el Salmo nos damos cuenta, es porque había puesto sus ojos en las cosas que veía. Había puesto sus ojos, su atención en eso. Entonces, incluso llegó a pensar a ser como ellos, dice el Salmo 73. Así que una ligera desviación al paso del tiempo nos va a alejar completamente del camino original. No estés con los bebedores, dice el versículo 20. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. ¿Por qué? Te van a inclinar. A lo mejor los adultos que estamos aquí, quiero pensar que es así, los adultos que estamos aquí, pues en algún momento de nuestra vida esto ya lo superamos. Pero tenemos jóvenes, tenemos adolescentes que van a la escuela, que ven, que escuchan, y lo sabemos bien, que seguramente están expuestos a muchas invitaciones del mundo. Mira, ven, te invito. Mira, no pasa nada. Llámese alcohol, llámese cigarro, llámese las drogas. Las invitaciones están allí a la orden del día. Muchos que pasamos por ahí sabemos que esto es cierto. Y jóvenes, señoritas, necesitan ustedes afirmar su corazón delante de Dios. Podrían pensar, ¿qué tanto es tantito? No pasa nada, nada más con una probadita, no va a pasar nada. Bueno, ya se está desviando el corazón desde el momento en que piensas que no pasa nada porque nada más es tantito, que no te va a afectar porque nada más es tantito. El camino allí en ese momento ya se desvió unos poquitos grados, unos poquitos. Así que el consejo, ¿verdad? El mandato de parte de Dios es: no te expongas a estas situaciones que van a presentar una tentación para ti, van a presentar una inclinación hacia el mal para ti y te van a desviar del camino. Primer punto. Otro punto, y nuevamente involucra a los jóvenes. Vemos hay en la televisión constantemente todo tipo de bombardeo, ¿verdad? Hacia despertar en nosotros antes de tiempo, y me dirijo a los jóvenes, ¿verdad? Despertar antes de tiempo, cosas que tal vez no es necesario, no es el tiempo todavía para muchos. No es el tiempo, pero ya está ahí la inclinación. Y ponen estereotipos, el internet, la televisión, estereotipos, ¿verdad? De cómo es el hombre o cómo es la mujer, y eso llama la atención. Eso llama la atención. Y la atención está puesta más en lo físico. Está puesta en lo físico, sin duda. El Señor habla a su pueblo cuando va a entrar a la tierra prometida y le da instrucciones muy específicas. Y unas de ellas tienen que ver con no emparentar con los pueblos que están alrededor. Dice en Deuteronomio 7, versículo 3, no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Dice el Señor muy claro,
con aquellos que no conocen de Dios. Vamos a ponerlo en para nosotros, ¿verdad? En la iglesia, con aquellos que no conocen de Dios, con aquellos que no conocen al Señor. Ten cuidado, no emparentes con ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, dice el versículo 4, porque desviará, estamos hablando de esto, ¿verdad? Versículo 4 dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esa pareja en alguien que conoce, o por lo menos está intentando conocer del camino de Dios? Aquel que no conoce, pues lo va a inclinar, lo va a desviar. Así dice el versículo 4, desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Dios se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto. ¿Por qué razón no emparentar? ¿Por qué razón? Lo conocemos, ¿verdad? A través del apóstol Pablo. No se unan en yugo desigual. No se unan en yugo desigual. ¿Por qué? Esto es lo que puede suceder. Van a desviar su corazón de mí, dice el Señor. Entonces estamos hablando de un momento, una decisión crucial en su vida que puede desviar su camino y al final, otra vez, ser camino de muerte. Al hombre le parecen pues que sus decisiones, que su camino es el correcto, pero al final es camino de muerte. Pero cuando ya estamos avisados, cuando ya estamos advertidos de parte de Dios, cuando ya su palabra es muy clara hablándonos acerca de esto, pues ya es la responsabilidad, ¿verdad?, de cada uno. ¿Qué voy a hacer con esa palabra? ¿Qué voy a hacer con ese mandato que Dios me está dando? ¿Lo desecho? ¿El mandato de Dios lo desecho o lo guardo en mi corazón y dispongo mi vida para obedecer a Dios? Le pasó a alguien, le pasó a Salomón. Allá en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3, dice que Salomón tuvo 700 esposas, ¿verdad?, reinas, y 300 concubinas. Y dice al final de ese versículo 3, y sus mujeres desviaron su corazón. Desviaron su corazón. Versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Dice entonces, ¿qué es lo que pasa? Van a desviar su corazón. Esto es algo que está escrito allí en la Biblia para testimonio a nosotros. Está en las Escrituras para testimonio a nosotros, para que nosotros no cometamos los mismos errores y más bien aprendamos a través de la palabra lo que Dios espera de nosotros. Tengan cuidado. Nosotros como padres tenemos que transmitir a nuestros hijos y tenemos que enseñarlos a amar a Dios, para que entonces ese amor por Dios los lleve a ser sabios y a desechar aquello que los puede desviar, que puede desviar sus corazones del Señor. Tercer punto, el egoísmo. Ser egoístas también es una situación que desvía nuestro corazón. Proverbios 18, versículo 1, dice, su deseo busca el que se desvía. Su deseo busca el que se desvía. Es decir, no le importan los demás, no le preocupan los demás, él busca lo suyo propio. No ama a su prójimo. No ama a su prójimo, ¿verdad?, el que busca su propio deseo. Pero el asunto es que dice la palabra y utiliza otra vez, su deseo busca el que se desvía. Aquel que no ama a su prójimo y sobre todo por este caso, por este pasaje que estamos viendo acerca de egoísmo, el egoísmo va a desviar su corazón. Su corazón no es recto para con Dios. El corazón de alguien que es
egoísta o que es narcisista, ¿verdad? Nada más se ama a sí mismo, no es recto ante los ojos de Dios. Un corazón así no es recto ante los ojos de Dios. Entonces, ese corazón necesita reconocer que se ha desviado del camino original, que está apartándose de Dios. Cuando todas estas cosas no son importantes para alguien, estas y otras más, ¿verdad? No son importantes para alguien, significa que ya hay allí una desviación. Generalizando, porque en realidad podríamos poner muchos más ejemplos y pasajes acerca de esto, de desviarse. Pero el Salmo 119, versículo 10, dice así: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Este es el deseo de alguien que por supuesto ama a Dios, pero que está atento a su propio caminar. Y dice: no me dejes desviarme. Reconoce que ante los mandatos de Dios, en algún momento, en alguna circunstancia particular de su vida, se puede desviar. Y atento, cuidadoso de su propia vida, dice: no me dejes desviarme de tus mandamientos. Necesitamos ser atentos y cuidadosos de nuestra propia vida. Hay desviaciones sutiles, casi imperceptibles. Bueno, tan sutiles e imperceptibles que son pocos los que las notan. Son pocos los que las notan. Pareciera que va por el camino correcto, pero esa desviación mínima, al final también es camino de muerte. Es casi imperceptible. Bueno, es más, hasta seguramente que hay argumentos válidos para justificar por qué es imperceptible esa desviación. ¿Será alguna de estas desviaciones la que yo pueda estar viviendo? Necesito considerarlo delante de Dios y ser honesto con Él y pedir al Señor: no me dejes desviarme de tus mandamientos. Bueno, ¿cuál es la solución? ¿Qué pasa si nosotros reconocemos que hay algo en mi vida que se ha desviado? Ya tengo la advertencia para no desviarme, pero ¿qué pasa si algo en mi vida se ha desviado del camino del Señor? Podemos ir, por supuesto, primero al Señor. Dice el Salmo 5:8: guíame, Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. ¿A quién podemos acudir? Al que puede enderezar todas las cosas. Y por eso el versículo principal, Proverbios 3:6, dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que voy a Él. ¿Pero qué sería reconocer a Dios en todos mis caminos para que mis veredas sean enderezadas? Dice Proverbios 15:21: la necedad es alegría al falto de entendimiento. Hay uno que es falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. El hombre entendido endereza sus pasos. El hombre entendido escucha la palabra de Dios. El hombre entendido es sensible a las palabras de Dios. El hombre entendido es honesto delante de Dios y reconoce que algo se ha desviado en él. Y como es entendido, ese hombre obedece a Dios. Obedece a Dios. Entonces, conoce la palabra de Dios, busca el consejo de Dios, es sensible y toma una decisión en su vida, ¿verdad? Obedece a Dios. Y entonces Dios utiliza la obediencia para enderezar el camino. Dios utiliza nuestra obediencia cuando nosotros disponemos nuestro corazón a ordenar nuestro camino. Dios lo utiliza y entonces es ahí
donde Dios endereza nuestro camino. Él ve nuestra intención, Él ve nuestro deseo por andar bien. Muchas veces en esas desviaciones, como decía, son tan sutiles que no nos damos cuenta. Pero Dios, a través de su palabra, siempre nos hace ver, nos hace reflexionar aspectos de nuestra vida que es necesario poner en orden. Así que si estamos escuchando su palabra, pues solo disponemos nuestro corazón y tomamos esa decisión de obedecer. Él utiliza esa obediencia, insisto en esto, para enderezar el camino. Pero bien, como siempre, Dios habla y hay dos cosas que puedo hacer: obedecer o no obedecer. Dice Zacarías 1:4, no sean como sus padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. Dios siempre da un consejo, hace el llamado y dice, vuélvanse de sus malos caminos, de sus malas obras. Ese camino desviado, podemos entenderlo fácilmente, es un mal camino. Y dice, vuélvanse déjenlo, dejen ese mal camino, dejen esas malas obras. Pero al final de ese versículo 4 de Zacarías, dice así, no atendieron ni me escucharon, dice el Señor. Pero esto sucedió, recibieron el consejo, pero no atendieron, no escucharon. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros? Atiendo, escucho la voz de Dios y procedo en obediencia. Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si dejamos nuestros malos caminos y nos volvemos a Dios, ¿verdad? Dice ahí la palabra que Él tiene misericordia de nosotros y será amplio en perdonar. Y esa es la bendición que tenemos como hijos de Dios. Todos, de una manera o de otra, en algún momento de nuestras vidas podremos estar errando el camino. Podemos estar desviándonos. Tenemos a su Espíritu Santo en nosotros que nos recuerda y nos da la dirección correcta. Nos hace ver en lo que estamos equivocados. Necesitamos ser humildes y sencillos y decir, bueno, o más bien no creer que todos mis caminos son correctos, que todas mis decisiones son correctas. Y debo de atender a la voz de Dios para disponer mi camino de acuerdo al orden establecido por Dios y caminar en su voluntad. Y lo sabemos, lo hemos experimentado, yo creo que todos aquí lo hemos experimentado. Cuando estamos en el camino del Señor, vemos su bendición derramada en nuestras vidas. Cuando nuestras decisiones realmente las guiamos en el orden y en los principios de Dios, Él derrama su bendición en nuestras vidas. No tendremos que insistirle ni reclamarle. Él lo hace, pero seamos atentos a la voz de Dios. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Después de esta oración vamos a entonar un canto a nuestro Señor. Amado Dios, gracias te damos en esta tarde por la palabra que hemos tenido oportunidad de reflexionar. Y gracias, Señor, te damos por ese llamado, por esa reflexión que podemos hacer ahora acerca de nuestro camino. Señor, nos has mostrado que podemos pensar siempre y de una manera muy fácil que vamos bien en nuestro camino. Nos parece bien el camino, nos parece bien la decisión, pero hay caminos de muerte. Señor, ayúdanos a ser atentos, a guardar en nuestro corazón el deseo por estar pendientes de nuestras vidas. Y delante de ti, Señor, considerar todos esos aspectos de nuestra vida, corregirlos, estar atentos a tu voz para saber qué es lo que esperas de nosotros. Hay algunos aspectos
Señor, que son muy sutiles. Nosotros mismos podríamos no darnos cuenta. Por eso el salmista y nosotros también podemos decir, muéstranos si hay camino de perversidad en mí. Muéstranos, Señor, para enderezarnos. Y ayúdanos, Dios, que tu Espíritu Santo redarguya en cada uno de nosotros y nos provoque, Dios, a la obediencia, nos provoque al amor a ti, Dios, a responderte como tú esperas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga. Dejo lugar a nuestros hermanos de alabanza para que nos dirijan en este canto de confirmación.